Buenas tardes para todos. Quienes habla su amigo de siempre, @12 del Patíbulo, y mi nombre es Juan Núñez Marín. Hoy me encuentro una vez más con el vicealmirante de la Armada Venezolana en situación de retiro, Mario Iván Carratú Molina. Y hoy estamos el vicealmirante y mi persona para conversar con ustedes y analizar un poco sobre la situación actual de Venezuela. Vicealmirante, una pregunta. Nosotros estamos viendo una situación hoy bastante importante comparada con horas atrás, días atrás. Pero yo en lo particular veo que nosotros estamos ante un desarrollo no parecido, pero con algunas variables parecidas a la de abril 11 del 2002. ¿Qué opina usted al respecto? Gracias, Juan, nuevamente por esta invitación y compartir contigo y tu audiencia la información y comentarios que podemos hacer en este momento. Hoy es 4 de mayo. Digo esto porque en muchas oportunidades, en repetidas oportunidades, aparte del video, han utilizado mi voz o simulan mi voz para enviar mensajes que no son originarios míos y tampoco constituyen la información que a mí me ha acostumbrado a pasarle a la audiencia. Una actitud seria, crítica y frontal. Yo no ando por las ramas, ando siempre derecho hacia donde ustedes tienen la obligación de estar informados. El escenario venezolano actual, muy parecido al 11 de abril, muy parecido al 4 de febrero del 92, y no quiero ir a la historia atrás, pero son cosas similares. Una sociedad fragmentada, desarticulada, desorganizada y desinformada. Porque a pesar de que tenemos la fortaleza de las redes sociales y tenemos la posibilidad de armar grupos y armar grupos de información y de comentarios y de debate, observo con cierta displicencia, porque así quiero llamarlo, la abrumadora información inconveniente en estos momentos que estamos transitando. Primero, tiene que haber un vocero de la oposición. El vocero no es el presidente encargado, o no debería ser, perdón. Tiene que haber un vocero que, si por X circunstancia la información pasada es tergiversada o no corresponde a una realidad o no produce el efecto importante de aglutinar, de concitar, de producir los eventos que realmente queremos en busca de la libertad, se podría corregir y le queda entonces una oportunidad al presidente interino o al canciller de la República o a alguna autoridad asociada al poder político interino que tiene Venezuela para que pueda corregir. Cuando yo le dejo al presidente encargado la única oportunidad y palabra de expresarse, puede ser que en alguna oportunidad, por las circunstancias que estamos transitando, no se logre entender o se tergiverse la información o no sea correctamente o correcta la que se quiere decir. Entonces quedan oportunidades para corregir. Año 92, sociedad fragmentada. Año 2019, fragmentada y atemorizada, aparte de ello con hambre. O sea, el estado final o el estadio final de una sociedad que va rumbo al despeñadero es como está actualmente la sociedad venezolana. Y necesitamos recoger, necesitamos cerrar las posibles fuentes de desinformación que utiliza el gobierno o el régimen, los opositores políticos de la oposición o personas dadas de una manera loca y desquiciada de tratar de fomentar actitudes e información que el ciudadano no está en la calidad de digerir ni corresponde a la realidad. Un ejemplo que voy a ponerle. Un ejemplo.
Estamos observando, y eso es un tema más adelante me imagino, la línea declarativa de la comunidad internacional encabezada por el gobierno norteamericano. Todo apunta a la estrategia que ellos están llevando. Ninguna persona que orbite alrededor del presidente Trump, del presidente Bolsonaro, del presidente Duque, opina fuera de esa estrategia ya trazada y conocida por ellos y por la oposición venezolana. Pero ¿cuál es la actitud de la oposición venezolana? Empezar a difundir información que si el avión ruso aterrizó en Margarita, que si Cilia Flores está en Santo Domingo, que si se iban a ir no se fueron, que si alguien abortó la información, que si estamos convocando a marchas y comienzan a saturar las redes sociales con stickers, con pancarticas y con cosas de información que no está mala, pero se puede hacer una sola. Entonces, para yo interrumpirlo con este desarrollo que usted está haciendo ahorita, y usted está haciendo referencia a que en Venezuela se está manejando más información irrelevante que relevante. Correcto. Perfecto. ¿Cuál sería la información relevante que usted le da importancia hoy, o que usted le daría importancia hoy? La información tiene que estar focalizada por una autoridad del Estado interina, podría ser el presidente encargado u otra persona que él designe, pero que se comunique periódicamente y de manera continua con el ciudadano que está en expectativa o esperando que algo ocurra. Fíjense lo siguiente. Ayer hubo una reunión aparentemente en Fuerte Tiuna, es la información que estamos procesando con una elevada certeza. Se pretende reemplazar al presidente Maduro o dar una figura que ellos les permita ganar tiempo para reforzar el control del Estado venezolano, ese proyecto político con o sin Maduro. Acuérdense que cuando el presidente fallecido va a Cuba esa última noche en Venezuela, él le delega el poder en Maduro. Automáticamente, fíjese bien, automáticamente el establecimiento militar y los centauros rechazaron a Maduro. No lo querían. ¿Y por qué se quedó Maduro entonces todo este tiempo? Porque el volumen de información, el volumen de comentarios, la actitud preestablecida del gobierno con una estrategia comunicacional que asfixió, ahogó todo lo que había en el ambiente y una pobre capitalización de la muerte del antiguo presidente permitió que esa cantidad de cosas que estaban ocurriendo en las Fuerzas Armadas y fuera de las Fuerzas Armadas no se conociera. El ciudadano no entendía lo que estaba ocurriendo, nunca fue informado, solamente cuando apareció la figura de Maduro diciendo que 3 meses después había fallecido. Pero yo creo que hay una gran diferencia comparado con ese evento que, ojo, no estoy diciendo que no sea cierto, es cierto, pero hay una gran diferencia comparado con aquel entonces al de hoy. Yo creo que las Fuerzas Armadas en aquel entonces no estaban resquebrajadas como sí lo están hoy. Está bien, las Fuerzas Armadas se resquebrajaron cuando fallece el líder natural que ellos tenían, que era Hugo Chávez, desde el golpe del 92. Es más, desde antes del golpe, ya Hugo Chávez era un líder militar en el ejército, a ese nivel de oficiales subalternos y de medio rango. Pero el problema que yo quiero es fortalecer y enfatizar es que nosotros los venezolanos tenemos que estar informados de los eventos que se están produciendo sistemática y continuamente y no saturar el entorno de información con basura informativa. No es que sea mala ni que no se justifique, no, basura informativa porque saca de foco al ciudadano, lo ubica y lo distrae en otras cosas y lo sustantivo no es aprendido por el ciudadano. Dice aquí uno de los periscoperos, dice que más acciones y menos bla bla. Exactamente. ¿Cómo le responde usted a ese periscopero que está haciendo esa observación? Tiene toda la razón, hechos y no palabras. Nosotros hemos perdido demasiado tiempo explicando y diciendo aquí, allá, pero lo concreto, lo que tiene que hacer el ciudadano, lo que tiene que hacer el establecimiento político, lo que tienen que hacer las Fuerzas Armadas leales a la Constitución, porque son leales a la Constitución, deben ser
Entonces, en esa diatriba política, en esa campaña política que todos los días estamos viendo que avanza y avanza, porque cada quien quiere capitalizar cómo queda en el escenario político post ruptura, 11 de abril, se cayó Chávez. ¿Por qué se cayó Chávez? Se cayó Chávez porque las Fuerzas Armadas lo desconocieron. El alto mando militar y todos los generales, cuando les ordenaron hacer fuego contra la sociedad venezolana, se negaron. Al negarse, desconocieron al presidente y se cayó Chávez. En este momento, ¿qué es lo que yo quiero? Que esos militares desconozcan a Maduro. No es que se quiebre, ya están quebrados. Ya el alto mando militar está quebrado con la movida política inteligente o de última hora del Departamento de Estado, que lanza a la calle públicamente las conversaciones que habían adelantado con estas personas que ya todos conocemos. Y entonces, eso, sustantivo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Yo necesito, señores, entiendan esto, los políticos que dirigen la información, los periodistas que pasan la información, muchas veces es desinformada. Esa información no corresponde a la realidad, sino a intereses también de partidos y políticos. Entonces, yo lo que necesito es que la ciudad sepa, se están cayendo, se están reuniendo, están quebrando. Los militares desconozcan al presidente, no sigan al gobierno, no sigan respaldando a Maduro. Tienen que pegarse a la Constitución, no es a la historia, es a la Constitución. Pero ese llamado lo está haciendo el presidente interino de la República. Le dice a los militares, pónganse al lado de la Constitución. No. Es decir, yo creo que el presidente lo está comenzando a escuchar a usted, vicealmirante. Sí, está bien. Yo entiendo también la posición del presidente. Pero yo he dicho siempre... Hablo de Juan Guaidó. Sí, yo he dicho siempre y soy reiterativo. El sector militar tiene que ser comandado y tiene que ver la autoridad. El presidente sostiene la autoridad, pero tiene que comandar. Una cosa es que yo le diga a los militares, ustedes tienen que respaldar, pasarse al lado correcto de la historia, tienen que actuar en base a la Constitución y en base al pueblo venezolano. Y otra cosa es que yo les diga a los militares, ordeno a los militares y mando militares que obedezcan y pasen bajo mi comando. Muy diferente. Ok. Muy diferente. Lo entiendo. Entonces, estos militares, estos subalternos, que ven la autoridad investida en ese hombre, dice, bueno, por aquí van los tiros, por aquí vamos hacia adelante. Tenemos que tener un equipo para responder a eso que nos está pidiendo el presidente. ¿Dónde está ese equipo? El presidente carece de ese equipo entonces en asesoría militar. Más sin embargo, podemos decir, vicealmirante, que la jugada de los Estados Unidos a través de las declaraciones del secretario de Estado, Mike Pompeo, terminó de implosionar a esas Fuerzas Armadas internamente, no hacia afuera, pero sí en lo interno. Claro. ¿O no lo ve usted así? Claro, esa información pública desde Washington, por la autoridad importante que acompaña al presidente Trump en esta estrategia para Venezuela, indiscutiblemente que produce un impacto en los militares que le escucharon, porque hay todavía militares que desconocen que eso ocurrió. ¿Usted tiene esa información? Sí, porque el celo de la información a la parte interna de los cuarteles está totalmente controlada. Les quitan la capacidad de comunicarse con los teléfonos inteligentes, les cierran el acceso a la información escrita de los medios de comunicación, la poca que hay, y les cierran la información a la radiodifusión del mensaje y de señales. Entonces, según esa información, eso es delicado lo que usted está diciendo. No, una verdad. Pero es delicado porque le voy a decir lo siguiente. Si usted me dice que hay un número de militares que todavía no se han enterado de esa información del secretario de Estado Mike Pompeo, donde prácticamente le dice a Padrino López, a Hernández Dala y a Michael Moreno que estaban en curso en la negociación para negociar la salida de Maduro, ¿ok? Y usted dice que internamente no todas las Fuerzas Armadas están al tanto de eso. ¿Qué recomendación entonces nos haría usted a nosotros los ciudadanos para accionar, como acaba de decir una persona aquí, que necesitamos accionar y menos bla bla? ¿Qué nos recomienda usted a nosotros? Déjame descifrarle a ustedes cómo funciona el proceso de desinformación que aplica el gobierno. Cualquier persona natural en Venezuela da una información. Automáticamente el comandante militar de los repartos militares
reúnen a su personal y le dicen: Iván Carratú está diciendo mentira, no crean, ese es un adeco de la Cuarta República que mantuvo a Pérez. Un ejemplo que estoy poniendo, pero sí se lo han dicho. Y así, el presidente interino es un vasallo del imperio y está diciendo mentiras. Por eso es que el volumen de información que sale por estos medios de comunicación, más los medios de comunicación en Venezuela, en el extranjero, no el tubazo periodístico. El tubazo periodístico es importante, pero muchas veces desinforma, afecta una estrategia en progreso. Por eso es que muchas veces en las operaciones militares el pase de información es secreto, porque se puede afectar lo que está en progreso. Cuando el presidente de los Estados Unidos, el vicepresidente de los Estados Unidos, el que dio la información, Bolton y el otro, Mike Pompeo, secretario de Estado. ¿Qué es lo que yo debo hacer en Venezuela? Difundir esa información de una manera violenta que penetra a todos los sectores, inclusive al gobierno. ¿Por qué? Porque esa es la clave de lo que está ocurriendo en el país. El gobierno norteamericano descubrió que alrededor de Maduro y Maduro mismo eran traidores, estaban traicionando al alto mando militar, estaban traicionando a su equipo de civiles de poder político en Venezuela y estaban traicionando a sus seguidores en el mundo. Se estaban preparando para irse y no dijeron nada. Aparece Maduro con Ceballos y con Vladimir Padrino diciendo una sarta de mentiras para tratar de enfatizar que tienen el control de las Fuerzas Armadas y del poder político, cosa que no es cierto. Entonces, esa información no se ha difundido como debe ser. Los analistas se pierden, se dividen, se desvían de lo sustantivo para focalizarse en beneficios de campaña, para quedar bien parado para el futuro, para ver cómo quedo yo en lo que va a ocurrir en Venezuela. En Venezuela lo que puede ocurrir es la salida del poder y un equipo de gobierno, pero sin sectarismo, que logre construir y tranquilizar a la sociedad y darle respuestas inmediatas con verdades, no con manipulaciones, que es lo que yo observo que ocurre diariamente en Venezuela. Ok, de acuerdo con lo que usted está planteando, vicealmirante, pero vamos ahora al principio de la conversación, vamos tal y como iniciamos esta conversación. Tenemos al presidente interino Juan Guaidó en ejercicio de sus funciones. Tenemos una Asamblea Nacional legítima en ejercicio de sus funciones. Tenemos un Tribunal Supremo de Justicia legítimo en ejercicio de sus funciones. Ok, muy bien. ¿Qué le recomendaría usted? Además, disculpe, tenemos a un jefe de información que hace semana y media aproximadamente fue nombrado a través de la Asamblea Nacional y aprobado por el presidente interino de la República, Juan Guaidó, que es el licenciado Alberto Federico Rabel, como jefe de información. Una persona de todos con experiencia, ¿ok? A excepción del presidente Guaidó, obviamente, por la juventud que tiene, que sería el que menos experiencia tiene. Sin embargo, el presidente Guaidó viene apegado a una estrategia de los Estados Unidos y la viene desarrollando de X o Y manera. ¿Qué le recomendaría usted hoy? ¿Qué le recomendaría usted al presidente Guaidó para finalmente nosotros lograr organizar la información que se debe hacer llegar a la ciudadanía venezolana? Dos niveles de información. Dos niveles de información, dígamelo. Por lo siguiente. La primera, todas las personas que ocupan cargos legítimos, me refiero a Asamblea Nacional, con su presidente y presidente de la República, el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, los medios de comunicación que dependen del licenciado Alberto Federico Rabel como jefe o director de la Oficina de Información del gobierno de Guaidó, tienen que abocarse a dos estrategias. Una, de información certera y veraz, corta, precisa y al punto, para que el ciudadano esté informado, de manera que exista coherencia.
identificación en todos los factores de poder político que están incorporados en este proceso desde que fue electa la Asamblea en el 2015. La segunda información son procedimientos de organización social. Los partidos en democracia son los que intermedian entre el ciudadano y el poder político vigente. Esa es la democracia. El partido organiza sus seguidores, les informa, habla con el poder, se comunica con el poder, sacan conclusiones e informan al ciudadano, a sus seguidores o públicamente. En este momento, ese evento de los partidos políticos informando a sus seguidores, que deben tener, no sé cuántos, son minorías, pero deben tener seguidores, orientados a la estrategia de Guaidó, que es la estrategia de los Estados Unidos, ojo, no es o de la comunidad internacional, no es la estrategia de ningún partido, ninguna persona en Venezuela. Ellos están siguiendo un guión y cada quien quiere capitalizar ese guión para su beneficio personal o de partido, o para ocupar un puesto en el gobierno que puede suceder a los eventos que se puedan presentar. Entonces, ese nivel de información y de organización social yo no lo veo. Y puede ocurrir lo del 11 de abril, puede ocurrir lo del 4 de febrero, que Pérez me decía a mí, tenemos que controlar la rebelión militar antes del amanecer, porque si el pueblo sale a la calle desinformado, se pierde la democracia. Pero se perdió el 11 de abril, salieron a la calle, pero después que marcharon, después que Chávez se desapareció, no hubo información a los ciudadanos venezolanos. En aquel entonces y ahora, yo lo que estoy alertando con tu pregunta, yo lo que estoy recomendando, mientras el establecimiento político opositor no informe en una estrategia informativa, me parece muy bien el designar un jefe de información, porque ese cataliza y orienta la información que sale, pero no es suficiente porque estos procedimientos modernos, las redes sociales, tergiversa, asfixia la información que puede salir. Pero usted cree que ese jefe de información, y disculpe que le interrumpa, vicealmirante, ¿usted cree que ese jefe de información, con la experiencia que tiene el licenciado Alberto Federico Rabel, ¿usted cree que ese jefe de información no tiene asesoría militar en este momento o no tiene algún amigo militar que lo esté asesorando? Porque nosotros estamos definitivamente... Si algo le quiero decir a los venezolanos, y usted me va a decir si estoy equivocado o no, nosotros los venezolanos estamos en una guerra. Nosotros los venezolanos estamos en un desarrollo estratégico estrictamente militar. Y no es solamente político, más militar que político. Nosotros hoy tenemos una situación en Venezuela de guerra. No sé si estoy equivocado. El jefe de información de Juan Guaidó, que tiene mucha experiencia, de todo punto de vista, específicamente en lo comunicacional, ¿usted cree que está careciendo en este momento de asesoría informativa o de asesoría militar para la información? No, yo no quiero calificar a ninguna de las personas que están rodeando el sistema de información del presidente encargado, ni a los que están... ¿Qué le recomendaría entonces? Básicamente al presidente. Yo lo que estoy diciendo y estoy alertando, por mi experiencia personal, porque yo también fui militar, los americanos tienen en cada operación militar un general encargado de la información. Okay. En toda operación militar en el mundo. Esa es la parte militar. Ahí las cadenas de información, CNN, de Fox, etcétera, 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 Al Jazeera, toda esa cantidad. Y ellos informan lo que les interesa a su línea editorial. Pero la información veraz sale del Departamento de Estado y el Departamento de Defensa en cuanto a operaciones militares. Lo que está saliendo de Estados Unidos, ¿quiénes son los voceros? Pompeo, Bolton, Rubio, Pence y el presidente de la República. Cada quien en su nivel, pero dibujan la estrategia que están siguiendo y todos son coherentes. Cuando yo utilizo a la Oficina de Información del gobierno interino, yo asumo que está asesorado correctamente, tiene que estarlo. ¿Quiénes son? A mí no me interesa quiénes son. Lo importante es que esa información llegue de una manera cruda y certera y veraz al ciudadano que está esperando qué es lo que está pasando. Lo que pasó el 30 en la mañana, lo que ocurrió el primero en el día, el ciudadano no sabe.
no sabe qué pasó, porque toda la información que ha salido es por intereses o grupos que dan pedazos de información, pero no concretan el rompecabezas completo. ¿Qué pasó? ¿No les interesa? ¿No saben qué pasó? No es la estrategia, porque desinformar también es una estrategia, no informar es otra estrategia, pero el ciudadano en este momento que estamos viviendo tiene la obligación de estar informado. Yo no digo los detalles ni la estrategia a seguir, pero los eventos que ocurren y la situación que está planteada, el ciudadano tiene que saberla, no se le puede ocultar, porque a la hora de la verdad, a la hora de reaccionar, ese ciudadano está confundido y no sabe a quién creer. Y en una situación de desconfianza, de desinformación y de miedo, resulta que cualquier estrategia fracasa, falla, porque no se cumplen los procedimientos de informar. En la Fuerza Armada, las tropas, se les dice la verdad siempre, no se engañan. Porque a la hora que ocurre un evento y el soldado se da cuenta que su comandante lo engañó, automáticamente pierde la lealtad y pierde el respeto hacia ese comandante. Me refiero a Fuerzas Armadas. Hablando de lealtades, vicealmirante, hoy no hay lealtad dentro de la Fuerza Armada. Hay mucha desconfianza entre todos los militares activos en la institución armada del país. Claro que sí. No solamente que no hay lealtad, nadie cree en nadie. Hay temor también, hay desconfianza y hay frustrachera porque los jóvenes militares, desde la tropa más baja hasta el nivel medio más alto, focalizan en sus líderes militares para buscar la verdad. Y resulta que estos líderes militares, de hace un tiempo a esta parte, mucho antes que se muriera el otro presidente, no le dicen la verdad a sus subalternos y siempre están desinformados. Y por eso es que los medios de censura del gobierno y los medios de censura que aplica la oposición en el pasado, yo particularmente muchas veces hice denuncias y me decían, no, es que tú estás atemorizando a la sociedad. No, mi hermano, yo estoy en la obligación de decirle a esa gente la verdad de lo que está pasando. Y muchas veces me censuraron. Lo que pasó el 11 de abril, yo lo sé. Entonces hablan de Baduel. No, Baduel no es el único responsable actor de ese día. Hay una decena de personas que cometieron errores políticos en ese periodo y no aparecen, nadie los nombra. Yo los nombré en Globovisión y me censuraron. ¿Por qué? Porque no les interesa que Iván Caratú dijera la verdad. Entonces, a eso quiero ratificar. El ciudadano tiene que informar. Guaidó, presidente. El canciller, si es que hay. El equipo inmediato. Los embajadores en el extranjero. A los ciudadanos en el extranjero tienen que decirle la verdad a los venezolanos. Para que el venezolano sepa cómo reaccionar y qué decir. Y cómo recuperar el sentimiento de los que están en el territorio desde la familia o desde la opinión pública que pueda generarse desde el extranjero. Pero tiene que decir la verdad. El licenciado Rabel, él tiene la obligación, no es un privilegio, tiene la obligación de decir la verdad, sin disfrazar la verdad. Porque estamos en final corto, como dicen los pilotos. Estamos en que los días se cuentan por segundos y los días se cuentan por muertos, lamentablemente. Entonces, ese ciudadano en ascuas, que no tiene información, que está atemorizado, que el gobierno presiona y lo engaña y le habla mal de las estrategias que hace la oposición en compañía con la política internacional, ese ciudadano llega un momento que no sabe hacia dónde se dirige. Y hay que orientar, hay que canalizar la respuesta social del venezolano, del ciudadano, frente al totalitarismo. Aquí, aprovechando este punto tan importante, porque estamos hablando verdaderamente lo relevante que debemos hacer los ciudadanos, ¿ok?, con esta situación que vive el país, para coadyuvarnos todos. ¿Qué mensaje, cortito, por favor, qué mensaje usted le mandaría hoy a los militares que se sienten confundidos dentro de las instituciones? Siempre lo he dicho, todo militar, todo funcionario profesional de las Fuerzas Armadas tiene que seguir la Constitución, no puede estar esperando que yo le diga, ni que le diga el presidente encargado, ni que le diga el presidente Maduro, ni los generales, ni Padrino, ni Ceballos, ni Rabel, ni ningún periodista, no.
el militar profesional es profesional precisamente porque reconoce y respeta en la sociedad que participa cuál es su nivel en esa sociedad. Y en ese nivel él tiene que respetar lo que dice la Constitución. No tiene por qué estar escuchando a nadie. Son profesionales, son maduros, mayores de edad. ¿Qué le voy a estar diciendo en este momento que estamos viviendo a esos militares? No. Ellos tienen que definirse. Y la definición no es agarrar el fusil, o el puñal, o la pistola, o el casco, o el equipo de campaña e irse a la calle. La función del militar es desconocer, repito, desconocer órdenes fuera del marco constitucional. Ahí no entra ninguna recomendación, ni la Iglesia Católica, ni el presidente encargado, ni el general comandante en jefe, ni el general de todos los ejércitos, ni el periodista más berraco que pueda haber en Venezuela. El militar profesional no tiene por qué estar esperando. Él sabe qué hacer. Y hay que llevarlo ahí. Presión social, sí. Ustedes los militares, desconozcan a esos bandidos, desconozcan a esos traidores, desconozcan a esos asesinos, desconozcan a los genocidas. No me interesa lo que digan los demás. Ese militar no tiene otro asidero que la Constitución. Excelente, excelente. Bueno, excelente ese mensaje que usted le manda a los militares activos. Ojalá lo puedan escuchar. Ojalá este periscope se pueda extender a lo largo y ancho del país para que en algún momento los militares activos escuchen este mensaje tan claro y tan preciso que usted le hace llegar a ellos, usted como militar, que fue. Vamos a un punto y aparte ahora. El día de ayer fue un día muy movido para los venezolanos. El día de ayer amaneció el tema de Venezuela en los Estados Unidos, como decimos, a flor de piel. Hubo una reunión en el Pentágono con el ministro de la Defensa de los Estados Unidos, con el secretario de Estado Mike Pompeo, con el jefe de seguridad de los Estados Unidos, el embajador John Bolton, y otras personalidades. ¿Qué lectura le da usted a esa reunión que hubo ayer en el Pentágono? Importante lo que tú me estás preguntando, porque me da la oportunidad de dar mi lectura, mi experiencia y lo que realmente debe acontecer. Luego tocamos el tema de Trump y Putin, pero primero lo del Pentágono. Sí, especialmente en estos días que estamos transitando. Las reuniones de ayer del Comando Sur en el Pentágono significa que Venezuela salió del radar político de los Estados Unidos y entró en el radar militar. Esto no quiere decir que mañana van a llegar los helicópteros y aviones y portaaviones y misiles. No. Toda operación militar tiene un proceso y tiene un proceso de maduración y de ejecución. O sea, planificación y ejecución. Desde hace un tiempo esta parte yo he venido leyendo e interpretando y atando cabos de la línea declarativa de los Estados Unidos, de Brasil y de Duque. Últimamente a Duque no lo he escuchado mucho porque habla muy poco y tiene grandes problemas en Colombia. Entonces tiene que resolver esos problemas. Pero básicamente los Estados Unidos, que son la locomotora del cambio político en América Latina. Cambio político en América Latina. Fuera el comunismo. Fuera. Pero bueno, eso está por verse todavía. Y tampoco podemos levantarnos hoy, después de 20 años de juegos, de mentiras y de trampas, salir airosos y que no haya ninguna baja pública y que todo sea tranquilo, pacífico y constitucional. Eso es un sueño. Ojalá sea una realidad. Pero ¿qué ocurre? Estoy leyendo lo que dicen los norteamericanos en cuanto a Venezuela. Estoy viendo que la estrategia avanza. No a la velocidad que quieren las personas en Venezuela que están pasando hambre y tienen una cantidad, sufriendo penurias y ofensas y humillaciones. A esa velocidad no puede ir, porque entonces estamos atrasados. Vamos avanzando. Lo que yo logro ver es que no hay una correspondencia, no hay una coherencia entre lo que dicen en Washington, lo que dicen estos personeros y el silencio en la oposición venezolana. Nadie dice nada.
Entonces, en una situación de información internacional y en un silencio y oscurecimiento total en el país, ¿qué puede hacer el ciudadano? ¿Hacia dónde va el ciudadano? ¿Qué información utiliza? Entonces ahí vienen los procesos de desinformación y comienzan a romper la estructura social, la pésima estructura social que tenemos, o la precaria estructura social, porque no tienen coherencia en lo que está ocurriendo. Por eso es que es preciso interpretar y aceptar que la solución de Venezuela, o por lo menos el primer paso, no está en la Asamblea Nacional exclusivamente, no está en los partidos políticos exclusivamente, no está en las Fuerzas Armadas exclusivamente. La locomotora, es la estrategia que sigue nacional e internacionalmente los Estados Unidos de Norteamérica. Y rechazo, critico y cuestiono por qué están empeñados en oscurecer el avance de esa estrategia que todavía no se ha ejecutado, pero se va a ejecutar. Y todos los pasos que ha dado el gobierno norteamericano para debilitar a Maduro y a sus grupos generales traidores ya está en el tapete, ya se vio, ya se están desmoronando, ya hay desconfianza entre ellos, lo que no había antes, ahora sí lo hay. Entonces hay que insistir, hay que seguir destruyendo esa precaria coherencia de la dictadura para que cada quien coja por su lado y se caiga el sistema. Ahora bien, se cae el sistema. ¿Dónde está el equipo de reemplazo? ¿Es un partido? ¿Son 3 partidos? ¿Son los más capaces y experiencia en el país? ¿La sociedad a quién le cree? ¿A quién le va a creer en ese momento crítico de ruptura? Ocurrió el 11 de abril, ocurrió el 4 de febrero, señores. Yo lo viví. Yo estuve presente. El 4 de febrero el Palacio de Miraflores era un hervidero de personas. La mayoría querían capitalizar el momento crítico de la casi caída del presidente Pérez y aparecer como salvadores del gobierno, cuando no lo era. Lo mismo ocurrió el 11 de abril. El 11 de abril ocurrió lo mismo. Yo hablé con Carmona previamente al 11 de abril y fui al Palacio de Miraflores con 18 decretos ya elaborados, verificados. Eran los primeros 18 decretos que iba a firmar el presidente Carmona. Cuando fui a entrar al despacho del presidente, no me dejaron entrar. Salió Carlos Ortega, 11 de la mañana del día 12 de abril. Carlos Ortega, presidente de la CTV en ese entonces. Estaba en el despacho. Estaba en el despacho con... Ok. Y cuando yo intento ingresar, me restringen el ingreso con razón. Yo no tenía ningún nivel para estar ahí adentro. Pero afuera habían más de 600 personas peleando por cargos. Militares y civiles. ¿Usted cree que eso puede ocurrir en este momento? Si no hay ordenación, se va a repetir. Es más, de hecho, ahorita hay una disputa silente en los grupos de poder económico y político y de medios del país, incluyendo militares. Eso es delicado lo que está diciendo usted, que hay en este momento en Venezuela una disputa entre cúpulas políticas, empresariales, que quieren el poder. Y los ciudadanos de a pie que están sufriendo hoy, ¿cómo quedan? Desinformados. Siguen desinformados. Como siguen desinformados de lo que pasó el 4 y desinformados de lo que pasó el 11. Porque todo el mundo, quiero elaborar un poquito más aquí, me disculpen la verdad. Todo el mundo dice que fue Baduel, que el que trajo a Chávez. Pero yo fui al Palacio a llevar los 18 decretos. No pude llegar a Carmona. Salió Ortega, me dijo, Carratú. No voy a decir la palabra que me dijo Ortega y no soy infidente porque eso es un hecho ocurrido. Esto es histórico lo que va a decir entonces. Cuando yo estoy con Miguel Rodríguez en el Palacio de Miraflores, que fuimos los dos juntos. Cuando estoy frente al despacho, sale Ortega. Me dice, Carratú, esto se jodió. ¡Wow! Disculpen, y no quiero que Carlos Ortega me desmienta porque tengo como... Un tubazo, hermano. Tengo como reproducirlo. Salió Cecilia Sosa, salió Ayala Corrado y salió Gruber Carías. ¿Y qué le comentaron? Todos con una cara de pésame. Dios. Todos. 4 personas importantes política y públicamente, reconocidos. Y yo en el Palacio, que había estado ahí 2 años y medio,
Me sentía sorprendido y sobrepasado por los eventos que estaban ocurriendo y no había control de la autoridad del momento, que era Carmona. A Carmona lo dejaron solo. ¿Lo dejaron solo? Solo. Cuando yo me di cuenta que estaba solo, yo llamé al presidente Pérez a Nueva York y le digo: presidente, esto se está cayendo. ¿Qué me recomienda usted que debo hacer? ¿Con quién hablo? Y me dijo: váyase a la televisión y diga la verdad. En ninguno de los 4 canales me permitieron hablar. No le permitieron hablar Ni ni Globovisión, ni Radio Caracas Televisión, ni Televen, ni Venevisión, ni Sí. ninguno de los 4. Esto es delicadísimo, vicealmirante. Me quedé en la puerta del canal sin poder hablar. Solamente me entrevistó Nitu Pérez Osuna en la puerta de Globovisión. Como siempre, Nito, una mujer valiente y enfrentada a este régimen. Lo que yo quería decir, por ejemplo, en el momento que yo estoy hablando con el presidente Pérez, está hablando con él también en otro teléfono el general Vázquez Velasco y El del ejército. el que era comandante del ejército, y Hernán Escarrá. Y Hernán ellos, Escarrá, el gordo o el flaco. el vivo. El vivo. ¿Cuál es el? Ah, que está vivo, el gordo. Okay. El gordo. Discúlpeme. Increíble. Entonces resulta que el general Velasco le dice al presidente Pérez: vamos a llamar a Fidel Castro para que nos asesore. En ese momento. ¿Cómo? En ese momento. El comandante del ejército, el general Vázquez Velasco, le dijo al presidente Pérez Y Hernán Escarrá. ¿Qué? Sí, que eso, vamos a hablar con eso. Fidel para que Lo nos que pasa asesore. es que, lo que pasa es que la censura no me ha permitido explicar exactamente lo que Este Periscope indiscutiblemente es un tubazo. Lo que yo conocí en esa oportunidad. Y como la cosa ha ido avanzando y han ido creando unos recursos históricos no ciertos, no es el momento de develarlos porque el problema es otro. Pero si ocurrió el 4 de febrero, hay una cantidad de personas que querían hablar por televisión en ese momento. Pérez en su despacho, rodeado de 4 militares, más el traidor Ochoa Antich. El ministro de la Defensa me dice: voy a hablar al país por televisión. Los periodistas estaban ávidos de una comunicación desde el Palacio de Miraflores por el ministro de la Defensa, un golpe militar. Yo le dije al ministro: no, ministro, usted no puede hablar desde aquí. Este es el centro del poder político del presidente Pérez, que es el presidente. Usted habla del ministerio y diríjase a sus tropas. Aquí no. ¿Qué le dijo el ministro? Pero se molestó. ¿Se molestó con usted? Es que yo tuve problemas con él siempre, porque no entendía. Usted cataloga al ministro Choantich de traidor. Traidor en mayúscula. Traidor en mayúscula. Traditor. Ok, pues esa es otra cosa. Ok. Quiero detenerme en esto. Entonces, voy a hablar con el presidente y le digo: mire, el ministro quiere hablar desde aquí. Yo creo que es inconveniente que él, ministro de la Defensa, hable de aquí con usted, el presidente de la República, y acaba de ocurrir un golpe militar que él todavía no ha controlado. Y tiene razón, general. Pero ¿cómo hacemos? Cuando salí del despacho a negar la entrevista, ya estaban los periodistas en un cuartico chiquito al lado, adyacente al palacio, al despacho presidencial, y cuando yo entro a prohibir la comunicación, la mesa se parte y se caen los periodistas y se caen las cámaras y se forma un desastre ahí, un desastre de cámara y personas corriendo y cosas esas por la misma situación vivida. Pero ¿qué es lo que ocurre? Estos eventos, si no se respetan los niveles jerárquicos, no militares, políticos, la presencia, quién habla, quién no habla. Imagínense que mañana se llama Maduro. Entonces se vienen todos los exilados para Venezuela. Entonces habla Ledesma, habla Borges, habla Ramos Ayú, habla Zambrano, habla el presidente, habla el general tal, habla el almirante Carratú, habla del almirante Huisi, y empiezan a hablar un poco de gente, y el ciudadano no tiene capacidad de para coordinar tanta información y coordinar qué es lo que está ocurriendo. Entonces, el 11 de abril no fue que Baduel lo trajo, es que los militares que ya habían decidido y respetar a Chávez se dieron cuenta que la oposición venezolana no estaba preparada para asumir el poder político del país, y en 48 horas
el país estuvo sin gobierno. Eso puede ocurrir. ¿Usted cree que eso no está ocurriendo en este momento? Yo pienso que hay una descomposición del poder y hay un enmarañamiento, para decir una palabra, de todo lo que rodea el poder y todo lo gráfico y lo grave que estamos transitando. Que si no se quitan los nudos y los enredos, vamos a salir más enredados. Yo quiero hacer una profundidad en esto y mire que quería tocar el tema de los Estados Unidos y volvemos otra vez al tema venezolano porque es que tengo una preocupación grandísima por todo lo que usted acaba de describir y eso es historia viva, pues eso es historia viva. Tengo una preocupación grandísima y quiero que usted le haga por favor en este momento la recomendación precisa y concisa al presidente Guaidó. Fíjese bien, usted nos habló a nosotros de lo que ocurrió el 4 de febrero, nos habló a nosotros de lo que ocurrió el 11 de abril, ¿ok? Importantísimo, porque esto es más reciente que el 4 de febrero. Perfecto, muy bien. Hay personajes que usted mencionó del 11 de abril que no cumplieron con aquel momento que reclamaba la patria, pero que hoy siguen vivos y coleando y enquistados en el poder empresarial y político del país. Y militar. Y militar. Muy bien, voy a esto. ¿Qué recomendación, por favor, usted le da al presidente interino de la República, Juan Guaidó? Atención, presidente Guaidó. Ojalá pueda escuchar y ver este Periscope, porque hay cosas muy interesantes. Y esto se trata del futuro de nuestro país. Por favor, ¿qué recomendación? Yo siempre he observado detenidamente lo que ocurre en el sector militar, porque era mi profesión y sigue siendo mi experticia profesional, y lo que ocurre en el sector político, porque estuve muy cerca. Mientras estuve en la flota, 18 años, 17 años, yo no conocía el medio político venezolano, o sea, cómo se manejaba, cómo se interactuaba. Lo conocí ya de almirante en Miraflores. Ahí fue que me di cuenta lo difícil que es gobernar y la impronta de quienes financian económicamente a los presidentes, cómo intentan manejar el poder político en ese momento. Yo observé cómo intentaban manipular y manejar a Pérez, y era Carlos Andrés Pérez. Yo me imagino cómo se da el enredo y las presiones que este presidente está recibiendo. Presidente Guaidó. Presidente Guaidó. Y si hay un cambio, me imagino la avalancha de situaciones que yo no creo que esté en capacidad de manejar. No porque sea incapaz, es que por el tamaño y lo complejo de gobernar una transición política del totalitarismo hacia la democracia en el tiempo, el presidente Guaidó tiene que rodearse, aunque sea de un gabinete silente, a la sombra. ¿Lo nombró? No sé si lo nombró. Porque en las primeras de cambio, ese gabinete es el organismo asesor directo de las medidas de inmediato que hay que tomar. Por ejemplo, la seguridad, ¿quién la va a dirigir? La seguridad pública y privada, pública y ciudadana. ¿Quién la va a dirigir? ¿Quién va a dirigir a los mandos militares? ¿Lo va a nombrar ese día? Tarde, muy tarde. ¿Hay miedo? Sí hay miedo, pero los miedosos para su casa. El que tenga miedo y no quiere incorporarse a su equipo, te tiene que descartarlo. Una de las principales normas previas a la guerra en un medio militar: elimine los miedosos, sáquelo del juego, le echan a perder la operación. Los miedosos en Venezuela y oportunistas pueden echar a perder el cambio, el proceso de cambio. Y eso el presidente y su equipo, que yo llamo un gabinete a la sombra, de los mejores hombres, no importa que no estén en Venezuela, pueden estar fuera, pero una comunicación viva diariamente de cómo va la estrategia combinada con la política internacional tiene que favorecer a lo que está ocurriendo en el país y cómo organizarse para el proceso de cambio o de ruptura. La transición no es porque yo la decrete, la transición dependerá de cómo se produce el cambio y qué factores civiles, militares, políticos y económicos intervienen en ese cambio y qué pretensiones tienen una vez que se produce el cambio. Porque si eso no se
identifica con antelación, se comete el error de caer en una celada, en una traición política que echa a perder todo, como le pasó a Carbona el 11 de abril. Pero un momentico, no, y le pasó a Guaidó recientemente el 30 de abril. Nosotros vimos unos personeros políticos en la autopista frente a la Carlota, llegando, y después lo dejaron como que solo en la autopista. O yo estoy equivocado. No, yo también lo aprecié y me sorprendió ver. Yo lo aprecié porque yo dije, bueno, ¿y dónde están verdaderamente los políticos rodeando en este momento al presidente Guaidó? El presidente Guaidó no puede estar solo nunca, ni siquiera durmiendo. ¿Por qué? Porque es un blanco operacional, un blanco político. O sea, vicealmirante, que nosotros estamos salvados hoy porque los Estados Unidos y un grupo de países están al lado de los ciudadanos venezolanos y el presidente Guaidó. Definitivamente sí. Si Caramba. no tuviera la presencia, si no tuviéramos la presencia que resguarda a Guaidó y a su equipo, no sé cuáles son, pero ahí dentro ha metido unos cuantos. No me refiero al servicio exterior, esa es otra cosa. En el país, yo estoy seguro y convencido que la estrategia que dirige el gobierno norteamericano con la comunidad internacional protege los valores democráticos que se están construyendo en el país, entre ellos el presidente encargado. Pero si se cometen errores y empiezan las disputas internas y dejan solo a este presidente como lo dejaron en la autopista Francisco Fajardo, ahí no había nadie, ahí no había cabeceo, ahí había miedo en todas esas personas que aparecen en la televisión y cargándolo y abrazándolo y besándolo. Perfecto, eso es una expresión social importantísima de apoyo y de respeto y de admiración, válido, como cualquier artista, inclusive. Entonces, pero dejarlo solo en la autopista, ¿cuál es la estrategia? ¿Por qué lo dejan solo? ¿Dónde está el equipo? Por lo menos la escolta que él tiene. ¿Dónde están? ¿Dónde estaban? El carro para evacuarlo inmediatamente de la zona si hay un peligro. ¿Dónde estaba? Ahí no había nada. Solamente personas emocionadas con Guaidó y otros que fueron llegando. Y un pueblo digno que definitivamente salió a las calles a respaldar. Y otros que iban llegando porque decían, en este autobús me monto yo. ¿Ok? Entiéndeme la expresión. Vieron a Guaidó, vieron los militares, vieron lo que estaba ocurriendo en la madrugada y dijeron, me voy para la Carlota porque este es mi autobús. Y después cuando dieron cuenta que no hubo más nada, se retiraron, se fumaron. Eso les indica a ustedes, a todos los que me escuchen, por qué es tan frágil y tan volátil la oposición política venezolana, que no se apoya en el venezolano, en el ciudadano, porque no le dice la verdad, solamente lo convoca, lo anima, pero ¿a dónde vamos? ¿A la Fajardo? ¿A Fuerte Tiuna? ¿A Miraflores? ¿Al Palacio de Justicia? ¿A la Plaza Altamira? ¿Qué? ¿Dónde está la planificación de los eventos que iban a suceder ese día? Coño, una persona que no planifica no llega a ninguna parte. Y usted con esa capacidad que tiene, vicealmirante, de planificar estrategia en esta lucha, le ha sido muy difícil específicamente en la ciudad de Miami, donde nos encontramos, organizar un verdadero equipo de trabajo para coadyuvar al presidente Guaidó, a los venezolanos que están en Venezuela y al país, obviamente, a nuestro país. La palabra tuya de dificilísimo indica algo. Yo le agrego, imposible. Es imposible. Porque las tendencias, las ambiciones, los grupos sectoriales, los grupos de interés, los conflictos ideológicos, la trayectoria política de lo que eran unos bandidos y quieren ahora ser simpáticos. Y los que no conocen la realidad, porque son 40 años de desinformación, de ocultamiento de las realidades, eso no permite que tú tengas credibilidad. Y la credibilidad es importantísimo en estos momentos, sobre todo cuando hay tantos intereses que buscan oscurecerte. Nosotros tuvimos una reunión, tú también me acompañaste, o fuimos juntos con varias personas. Voy a decirlo, con el embajador Diego Arria en Miami, una tarde sí, que nos convocó. Fuimos en el Hotel Alof en Coral Gables con el embajador Diego Arria, sí, fuimos. Éramos como 60, 70 personas sí, convocadas por el embajador Diego Arria. Cierto. Nos explicó el proceso internacional, nos explicó lo que se estaba haciendo con las Naciones Unidas, nos explicó lo que se iba a hacer con la fórmula Arria de las Naciones Unidas, nos explicó lo que él estaba haciendo internacionalmente
a todo, perdón. Y después que se fue, al unísono, todos quedamos enganchados en una corriente de apoyo al Tribunal Supremo de Justicia Legítimo. que estaban desmontando en ese proceso, en ese periodo. Y compramos la idea y nos asociamos, hicimos grupos de trabajo. Empezó el problema: no me invites a Carratú porque ese tipo no me cae bien, no me invites al otro, no quiero sentarme con aquel. La exclusión. Entonces la comenzaron exclusión. los problemas de inclusión. Hicimos, sin embargo, La exquisiteces. 6 reuniones para la planificación del día antes, el día de y el día después. 5 planes. Cada quien expuso su plan. Asumimos el más completo que creíamos, del general Rivero. Sí, ¿verdad? el plan Lander del general Rivero. Entonces sí. resulta que nos abocamos todos, Que fue muy bueno, por cierto. Todos. Fue muy bueno. a tratar de concretar, porque el problema del plan, para que ustedes me entiendan la preocupación que existe, yo puedo tener el mapa en la carretera, el mejor mapa con GPS y con información satelital y fotos de la carretera, pero si el chofer no está o no sabe manejar los instrumentos, ese carro se estrella. De acuerdo con usted. Entonces resulta que un plan puede ser maravilloso, pero los ejecutores, ¿dónde están? Para que concreten coherentemente todas las partes de ese plan y se unan para avanzar en la dirección. Le entiendo. Bueno, ese grupo que se formó, que fue con el embajador Diego Guardia, que nos comunicamos perfectamente con él, y le dije inclusive, el mensaje a los militares no puede ser de cualquier político, porque los militares no le están creyendo a los políticos en este momento. Tiene que ser una persona de credibilidad. Se lo dije públicamente, no fue en privado, porque yo las cosas las digo abiertamente para que no me desmientan después. Porque nada gano con decirlo oreja a oreja o boca a oreja y después, no, tú no me dijiste eso. ¿Cuándo? Yo no me acuerdo. Entonces queda usted como desmontado y confundido. Entonces, ¿qué ocurrió después? Esa reunión que hicimos, que nos organizamos, que vimos los planes, de repente aparecieron: no, yo voy a hablar con Burton, yo estoy capacitado para hablar con Burton. No, yo voy a ir a Washington. ¿Cómo? No, yo voy a ir a las Naciones Unidas a hablar con Almagro. Y empezó el grupo a deshacerse, a deshilacharse. Y al final no llegamos a nada. Y al final, que nos preguntaron una noche: ¿ustedes creen que esto va bien? Le dijimos, cada quien por su lado: no, yo creo que esto no sirve. ¿Por qué? Porque lo que comenzó bien, buscando una orientación política de un hombre experto como el embajador Diego Guardia, que nos iba a orientar, se perdió en el camino. Quedó intención. Por cierto, está sonando mucho el embajador Diego Arria a través del ciudadano de a pie. Como debería ser, el embajador Diego Arria debería ya ser nombrado canciller y, al igual usted, ser nombrado ministro de la Defensa. Bueno. ¿Por qué eso se ha tardado tanto? No en nombrar al doctor Diego Arria ni al vicealmirante Carratú, pero ¿por qué ha aguantado tanto el presidente interino de la República, Juan Guaidó, en nombrar en estos momentos tan apremiantes y tan necesarios a un canciller y a un ministro de Defensa? ¿Cuál es su opinión que merece? Presión del partido político y egoísmo en reconocer las capacidades de otras Pero es que el presidente interino de la República es el presidente Guaidó. Bueno. Con que él lo nombre, se hace la medida ejecutoria y se acabó. Yo lo viví y lo aprendí. Una cosa es lo que dice el presidente y otra cosa es lo que dice el partido. Acuérdense muy bien en la época anterior. Ah, caramba, entonces. Acuérdense muy bien de la época anterior. Déjame terminar esta partecita porque esta es una cuñita al pasado. Cuando un presidente llegaba al poder electo por los ciudadanos, el partido declaraba públicamente: libero al compañero Lucinchi, Carlos Andrés Pérez, Caldera, Luis Herrera, lo libero de las obligaciones partidistas para que se dedique al gobierno de todos los venezolanos. Eso nunca fue. Fue una palabra, fue una expresión, pero a la hora de concretar las políticas de gobierno, el partido obstruía, y los empresarios obstruían, y los medios de comunicación obstruían. Lo viví en Miraflores. El presidente Pérez le costaba gobernar, a pesar Vamos de que ahorita a lo del presidente Guaidó. Entonces, este señor presidente, él tiene que nombrar. Yo no voy a hablar de mi persona, porque sería
feo hacerlo de manera. Pero yo reconozco en el embajador Diego Arria el hombre más capaz para este momento para dirigir la política internacional de Venezuela. La Cancillería. Como el presidente de la Cancillería. Tiene acceso a todos los gobiernos, reconocido en todas partes del mundo, seriedad, profesionalismo, pero hay un grupo en Venezuela que lo rechaza, y al rechaza lo meten en las catacumbas políticas y no lo toman en cuenta. Bueno, yo voy a aclarar algo Entonces aquí. no hay inclusión. Entonces los que hablan de inclusión política, sobre todo los jóvenes partidos políticos, que siempre han hablado de la inclusión, de las capacidades, bueno, en este momento están desconociendo las capacidades y no hay inclusión. Yo voy a aprovechar esto que está diciendo usted, de que a mí me llegó la información y de muy buena fuente, y yo hice la denuncia pública por el Periscope y por la red WhatsApp, de que Julio Borges estaba prácticamente nombrado en la Semana Santa como el nuevo canciller de la República, y no sucedió. Pero la fuente me indicaba de que lo iban a nombrar canciller de la República. A mí también me llegó esa O sea que información. Julio Borges también recibió su presión también, o su cuota de presión. A mí también me llegó esa información. Me pareció un error político designarlo para ese cargo tan importante en estos momentos, porque no puede ser sectario el que asuma la función de canciller de la República. Pero bueno, aparentemente, de acuerdo a las bolas y a la desinformación y el cruce de los chismes y esas cosas, alguien lo vetó. ¿Por qué razón? No sé. No sé si está en inspectores, está esperando, lo van a nombrar o no, pero sonó. Y así como sonó, también sonaron palabras de rechazo. Mire, vicealmirante, este periscope está muy interesante, y casi estamos llegando a 1 hora. Vamos a ser cortito y preciso. Yo quiero verdaderamente, porque es que lo que usted ha dicho hoy son cosas, es un tubazo. Todo lo que usted ha dicho hoy es sumamente importante dentro de la referencia histórica y la referencia actual. Yo le quiero una vez más insistir a usted, con su experiencia que tiene dentro de lo político, porque usted estuvo en el Palacio de Miraflores en su momento, por un largo tiempo, y dentro de lo militar. Por favor, vicealmirante, ¿cuál sería 2 mensajes contundentes? 2 mensajes contundentes y cortitos, y terminamos este periscope. 1. ¿Cuál sería el mensaje al presidente Guaidó? La recomendación en este momento al presidente Guaidó. ¿Y cuál debería ser el mensaje del presidente Guaidó a la Fuerza Armada Nacional? Yo lo dejo. Número 1. El presidente Guaidó tiene que nombrar su equipo inmediatamente asesor, o sea, asesor inmediato a él, que comience a trabajar no para la estrategia que están llevando adelante, para la estrategia a seguir en el momento del quiebre. Ese equipo ya debe estar nombrado y trabajando. Yo no digo que aparezca públicamente, sino que tiene que estar trabajando liberado de los caprichos del partido, liberado de los caprichos personales, y abocarse a evitar que se produzca un desmoronamiento inmediatamente después que se caiga, salga Maduro, por la vía que sea. Por la vía que sea. Eso le da confianza al sistema internacional y le da seguridad a él en su gestión temporal o lo que dure. Hay muchas ambiciones. La segunda recomendación: cuando se dirija a la Fuerza Armada, diríjase con autoridad, y no que se pasen al lado de la historia. No, eso no es. Respeten la Constitución y rechacen órdenes no constitucionales. La obligación de ustedes con la sociedad venezolana, no conmigo, con la sociedad venezolana. Y por eso es que hemos demorado tanto en salir de esto, porque el mensaje a los militares es incorrecto, no es el que debe ser. El militar profesional, y voy a reforzar, el militar profesional, el verdadero militar profesional, es el que sabe qué función ocupa y para qué está en una sociedad. No es para dirigir el país. El militar es político por esencia. El ciudadano es político. Lo que no puede ser es de partido.
cuando el militar se engancha, como está ocurriendo ahorita, en corrientes de partido, deja de ser profesional y se convierte en mercenario de ese partido. Y eso no le conviene a ningún país. Por eso es que hemos dado tanto tubo desde la parte militar. Ha habido otras cosas. Entonces el presidente debe nombrar a su equipo, silente, en la sombra, como dicen mucha gente por ahí, pero que comience a trabajar para el momento de, el día de y posterior. Ya lo que está ocurriendo, ya él lo sabe y la política internacional está trabajando en esa dirección. Fíjense lo que está pasando. Traidores en el alto gobierno, traidor Maduro, traidor el ministro Vladimir Padilla, traidor el otro. ¿Qué queda hacia abajo? Hacia los medios militares. No se van a cuadrar con un traidor, lo van a abandonar. Hay que buscar el abandono del militar hacia el farsante que tenga el poder y que se cuadre con la Constitución de la República. Ese es el mensaje. Y después trabajar por el cambio, incluyendo a los mejores, no a los del partido ni a los amigos. Finalmente, me van a disculpar los periscoperos, los invitados a este periscope, al cual le agradezco, pero no voy a hacer la sesión de preguntas porque es que tenemos, el vicealmirante tiene el tiempo ya comedido y estamos muy cerquita de terminar. Finalmente, me responde, ¿sí o no? ¿La intervención va sí o no? Sí, total y absolutamente. ¿Multilateral o unilateral? Por ahora, multilateral, pero podría ser unilateral. Y no es armada, no es con bombardeos, es intervención para salvar a los venezolanos y cubrir una cuota de ayuda humanitaria a ese pueblo hambriento y humillado. No entiendo y no entenderé jamás por qué la Mesa de la Unidad, el Frente Amplio y los partidos se oponen a un apoyo externo a Venezuela. Tantos muertos, tanta gente por ahí en la calle y estos señores se oponen. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el argumento válido para oponerse? Y de paso, no lo dicen públicamente y ni con la cara abierta, lo comunican por la vía de las brujas y es mucho más grave todavía. Finalmente, ahora sí, para despedirnos, porque voy a hacer referencia cortita. Ayer se reunió el Grupo de Lima. 16 puntos, pero no mencionaron el que siempre mencionaban, que ellos no iban a aceptar una intervención en la región. Y ayer no lo mencionaron ese punto, no aparece. Y lo escrito queda. Porque el Grupo de Lima, creo que se está dando cuenta que en sus gobiernos individuales está la presión terrible y amenazante del Foro de Sao Paulo. La salida de la libertad de Venezuela contribuye a cesar la amenaza socialista en el continente, incluyendo a esos países: Chile, Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia, Guyana, Santo Domingo, Costa Rica y los otros países caribeños. Le voy a dar fortaleza a lo que usted acaba de decir. Por eso el Grupo de Lima ayer no metió el punto de la no intervención, no lo mencionó, lo omitió, y entonces estratégicamente metieron y que vamos a invitar a Cuba a que participe en este grupo. Bueno, señores, hasta aquí llegó este periscope de importancia, verdaderamente. Yo espero que todos ustedes lo hayan disfrutado, espero sus comentarios a través de la red de Twitter, tal y como le va a llegar este periscope a cada uno de ustedes y a muchos venezolanos más. Desde la distancia, reciban todo un abrazo. Vicealmirante, despídase de nuestros amigos que nos siguen en el periscope. Bueno, gracias por la escucha, gracias por la invitación. Hemos adoptado esta medida de comunicarnos muy importante a través de los medios sociales. Juan, por su lado, su periscopio hace mucho tiempo. Yo en las oportunidades que me han dado para poder hablar públicamente y por estos medios. Pero lo más importante es que estamos tocando los puntos claves del presente y del futuro, tomados de las experiencias anteriores, lo que casi nadie conoce, lo que casi nadie ha visto, lo que casi todo el mundo ignora. Si no estamos informados, podemos fracasar.
Y si no actuamos en base a la información, ¿qué pasó? No, es que se nos va el tiempo, ya estoy acabando el Periscope. ¿Podemos hacer un Periscope mañana si es posible? Claro. Entonces mañana todos están invitados y pendientes de la cuenta @maribancaratú_molina y @12 del patíbulo. Mañana Periscope candente con Maribancaratú Molina. Buenas tardes a todos. Un saludo, buenas tardes, un abrazo fraterno y solidario para todos los venezolanos donde estén. La verdad nos llevará a la victoria política. Dios y patria. Buenas tardes a todos, un abrazo, su amigo de siempre, @12 del patíbulo, y mi nombre es Juan Núñez Marín. ¡Viva Venezuela libre! Dios, danos sapiencia y fortaleza para derrotar a todos los enemigos, a todos los sátrapas del país. Buenas tardes.